en este problema, si recordáis. Un carrito que acelerábamos con una aceleración horizontal, y aquí dentro teníamos un péndulo de longitud L bajo la acción de la gravedad. Y el observador este externo es inercial. Y lo que pedíamos era ver terminar el movimiento. O sea, primero hallar las ecuaciones. Hallar dos ecuaciones o ecuación, ahora veremos, y que habíamos visto que era solo una, porque era un grado de libertad, y resolver. O sea que teníamos un grado de libertad. Decían que A era constante, o sea que el carrito se mueve según un movimiento uniformemente rectilíneo, uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? De tal manera que entonces la bolita tiene solo un grado de libertad y escogíamos como coordenada generalizada el ángulo θ, que hay que recordar que esto es en un sistema no inercial, el carrito. Por cierto, y todo esto, este problema lo tenéis sin terminar de encontrar las ecuaciones, si no me equivoco, en el capítulo 7. O sea, este ejemplo lo pone como un ejemplo el capítulo 7 del Taylor, en el cual la Lagrangiano va a depender del tiempo. Bueno, nos habíamos quedado más o menos por aquí. Entonces poníamos un sistema de referencia aquí externo, ¿no? XY, poníamos el origen, si queréis, a la altura esta, justo había puesto. Aquí, de tal manera que la componente X de la bolita vendría únicamente dado por, vamos a ver, vendría dado por, si es uniformemente acelerado, supongamos que en t igual a 0 el carrito se encuentra, o el punto este, donde se encuentra el extremo del péndulo, en t igual a 0 se encuentra en el origen, ¿de acuerdo? De tal manera que entonces tendríamos para X un medio, y con la velocidad inicial nos tiene que decir velocidad inicial del carrito, cero, o la que sea. Si es 0, entonces tendremos esto, y luego que tendríamos aquí, si eso era L seno de θ, 1, y la I de la bolita, tendríamos entonces que sería menos L coseno de θ.
inercial. En ese punto el Taylor os advierte precisamente de eso, que necesitamos construir lagrangianos, encontrar la energía cinética, y la energía cinética tiene que ser en un sistema de referencia inercial. Vale, si tenemos esto, ¿qué hemos puesto? L seno de tita igual a menos L coseno de tita. Vamos a construir lagrangiano T menos U, siendo U la energía potencial gravitatoria. Este problema lo estamos resolviendo así, pero ya lo habíamos resuelto con otras herramientas, si recordáis. ¿Cómo era? Pues precisamente cómo eran las leyes de Newton en un sistema de referencia acelerado. Teníamos que corregirlo. Esa advertencia también os la hace el Taylor. Justo en este momento, dice, como está en el capítulo 7, y sistemas de referencia no inerciales lo hace en el capítulo 9, yo lo hago antes, me gusta antes. Entonces advierte, dice, esto se podría resolver de otra manera siguiendo una herramienta que veremos posteriormente en el capítulo 9. Bueno, yo ya puedo decir, ya lo hemos resuelto. Y además dice de una manera más elegante, más rápida. Bien. O sea, el movimiento, en este momento, la pregunta es, ¿y cómo era el movimiento? También sigue en el texto, en el Taylor, dice, bueno, va a haber si lo dejamos con un cierto ángulo θ, la bolita no se va a mover, no va a cambiar el ángulo, es decir, va a ser una posición de equilibrio, y además una posición de equilibrio estable, si es en una de las direcciones, advierte en ese momento el texto, ¿no? ¿De acuerdo? Y en torno a esa posición va a oscilar con una frecuencia angular o con un periodo. ¿Recordáis cómo era el periodo? Para pequeñas oscilaciones para pequeñas amplitudes en torno a esa posición. Es decir, que esto, si lo hacemos ahora, nos tiene que salir una cosa, lo que dijimos en su momento. Ya teníamos, ¿no? 2pi, siendo omega la frecuencia angular, y omega para pequeñas oscilaciones, pequeñas amplitudes de oscilación en torno a la posición de equilibrio. Posición de equilibrio estable, ¿cómo era? ¿Qué teníamos? Para un péndulo simple sin acelerar, ¿no? Tenemos G, teníamos L, entonces, claro, la raíz cuadrada de G dividido por L. En este caso lo único que hay que cambiar es G Eso es lo que veíamos en su momento. Bueno, vamos a ver. Y lo que podemos comprobar aquí. Vale, necesitamos la velocidad al cuadrado. O sea que necesitamos v al cuadrado, vx al cuadrado, más vi al cuadrado. Esta velocidad es en el sistema de referencia inercial. Como estamos con las coordenadas ahí, no hay ningún problema. Es decir, que tendríamos x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. X punto que teníamos aquí, a por t, más, derivando con respecto al tiempo, teníamos L tita punto, coseno de tita. ¿Qué más teníamos por aquí? Y punto, teníamos
L tita punto seno de tita, ¿no? No sé si llegué incluso a ponerlo esto el día pasado. Teníamos aquí entonces x punto al cuadrado, tendríamos más 2 veces a t l tita punto coseno de tita. Y punto al cuadrado, teníamos, ¿dónde estaba ahí punto? Ya, aquí. L al cuadrado, tita punto al cuadrado, seno cuadrado de tita. Si sumamos estas, tendríamos aquí, fijaos, este término y este término, coseno cuadrado, seno cuadrado, es decir, que tendríamos aquí que v al cuadrado, a cuadrado, t al cuadrado, l cuadrado, tita punto al cuadrado, más 2, at, l, tita punto, coseno de tita. Si esto lo ponemos multiplicado por 1/2 de m, tendremos la energía cinética. Y nos falta U. Lo ponemos por aquí. O que tendríamos, ponemos la altura de referencia justo donde se encuentra el extremo superior del péndulo, el apoyo, el techo del carrito. Entonces tendríamos mg por i menos mgl coseno de tita. Es decir, que tendríamos aquí, si pongo ya el lagrangiano, L menos U, menos con menos más, L coseno de tita. Voy a borrar aquí. Y ahora la ecuación del movimiento, pues podemos borrar aquí arriba. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, ecuación del movimiento. Pongo en singular porque solo hay una. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos la derivada total con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto ahora como es la coordenada generalizada, tita punto, igual o menos igual a la derivada de L con respecto a tita. Bien, ya aprovechando esto de esta manera uno dice, anda, esto se parece efectivamente en la segunda ley de Newton, cuando uno dice, pues, F igual a m por a más bien al cambio en el momento lineal con respecto al tiempo, ¿no? Si uno recuerda esto. Fuerza neta igual al cambio en el momento lineal con respecto al tiempo, dice, anda, aquí el papel de la fuerza viene dado por este término, y esa es fijaos un poco la diferencia en la terminología si uno utiliza el lagrangiano con lo que hacíamos, con lo que dice, por ejemplo, en el Goldstein, cuando introduce los trabajos virtuales y define lo que es la fuerza generalizada.
acuerdo? Hay una pequeña diferencia. Aquí a la fuerza generalizada la llama precisamente este término. Fuerza generalizada. Y el momento generalizado, fijaos la derivada temporal, si en este caso las dimensiones de la fuerza generalizada, como tita la coordenada generalizada es un ángulo, tiene dimensiones de momento de una fuerza. Y el momento generalizado de momento angular, porque la coordenada generalizada es un ángulo, lo podéis comprobarlo luego tranquilamente. Bien, si hubiese más coordenadas generalizadas, entonces tendríamos más momentos generalizados y más fuerzas generalizadas. Y lo que intenta buscar uno aquí es, digamos, utilizar, como tienes libertad a la hora de escoger las coordenadas generalizadas, lo que debe intentar uno en los problemas es siempre ponerlo o utilizar coordenadas generalizadas para las cuales la fuerza generalizada sea nula. Es decir, que L sea independiente de esa, no aparezca explícitamente esa coordenada generalizada. ¿Por qué? Porque entonces esto es cero, si no aparece explícitamente, y eso quiere decir que el momento generalizado es constante. Y lo que nos da precisamente son las leyes, los principios de conservación, los diferentes, en ese problema. Si hay algún principio de conservación, precisamente bien expresado de esa manera. ¿Se entiende? Claro, entonces ya te ahorras integrar en el tiempo, ya es, por así decirlo, la primera integral en el problema, se le llama primeras integrales. Es decir, que nos aparecería la conservación caso de que se diese, conservación del momento lineal, conservación del momento angular, todo eso aparecería de esta manera. Y también uno se puede preguntar qué ocurre con la energía mecánica. Digamos ahí, analizando el lagrangiano, uno puede ver ya de primeras si se conserva la energía mecánica. En ese problema, fijaos, la energía mecánica, visto desde el observador inercial, porque todas las energías aquí están puestas en el sistema de referencia inercial. Entonces, si uno se va al apartado del Taylor, el 7, no me acuerdo si era el 710 o no me acuerdo qué apartado hacia el final, hay 3 apartados al final que denota con una estrella, que son, digamos, lo que él dice, pues más avanzados, o que dice, bueno, estos se pueden prescindir, sí. Los cuales introducen uno de los apartados al final lo que es los multiplicadores de Lagrange, es decir, cómo este desarrollo se puede ampliar para que nos aparezcan las fuerzas de ligadura, si uno lo desea. Y otro apartado es precisamente otro apartado es el que se refiere a cómo introducen este formalismo, se introduce las fuerzas electromagnéticas, que quizás para nosotros pues están en esta asignatura, no es interesante, pero sí para otras cosas. Y otro pues es el que se refiere a lo que estoy diciendo ya, la conservación de la energía mecánica. Entonces, sin demostrar, la demostración la tenéis ahí. ¿De acuerdo? Tenemos lo siguiente, que si el lagrangiano es independiente y además pues fijaos que tenemos en un problema en general, ¿no? Los vectores de posición en función de las coordenadas generalizadas, Q1, Q2, Qn, si queréis, n coordenadas generalizadas, y en general nos aparecería el tiempo, ¿de acuerdo? Y además las array no dependen explícitamente del tiempo,
Si se cumplen estas dos condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, la energía mecánica se conserva. También una, por si acaso, en alguna otra asignatura hablan del espacio de configuraciones, no es que, digamos, tenga un interés especial, pero digo, bueno, para por lo menos nombrarlo, citarlo, y que si en algún otro lugar lo escucháis, pues se habla también del espacio de configuración en estos problemas. No quiero borrarlo de abajo porque es lo que necesito yo ahora. Borraré aquí en medio. O sea que esto, lo que estoy diciendo es general para... Por cierto, en nuestro caso se cumpliría de que la energía mecánica es constante a lo largo del movimiento. Pensad en las condiciones antes de que le dé a borrar. Ni una ni otra, ninguna de las dos. Ni X nos aparecía en X explícitamente el tiempo, y además en L, vamos, estoy viendo aquí este término, bueno, dos términos, uy, mira, no puedo escribir, ahí. Por lo tanto, no se conserva en nuestro problema, no se conserva la energía mecánica. Estaba diciendo, uy. Sí, estaba diciendo el espacio. ¿A qué se le llama el espacio de configuración? Si uno está pensando, por ejemplo, en una partícula, un cuerpo puntual, ¿no? Está pensando en que se está moviendo en 3 dimensiones, ¿no? Pues está pensando, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, X y Z, ¿no? Entonces uno podría dibujar en el espacio, ¿no? En el tiempo t ocupa un punto de coordenadas X y Z, y dibujar tridimensionalmente, ¿no? Ocuparía y cómo se va moviendo en el espacio, cómo van cambiando X y Z en el tiempo, ¿no? Ese es, digamos, en lo que está pensando uno. Pero en un sistema con ligaduras, claro, uno podría hacer eso para, digamos, si son cuerpos puntuales, ¿no? Dibujarlo y la evolución en el tiempo, pero claro, tiene que tener uno en cuenta que las posiciones no son independientes entre sí, porque hay ligaduras. Entonces, ¿cómo sería la representación? Uno puede escoger las coordenadas generalizadas. Y entonces, en un espacio de ¿cuántas dimensiones? Bueno, del número de coordenadas generalizadas, del número de grados de libertad si estamos en un sistema holónomo. Claro, si son 5 coordenadas generalizadas, pensad, un sistema, dibujarlo, no lo puedo dibujar de esta manera. Pero sí tiene sentido matemático decir, bueno, pues entonces lo que tienes es las coordenadas. Tú puedes dibujar un punto de coordenadas Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 en el tiempo t. El sistema se encuentra, ahí ya no uno dice un cuerpo, sino ahí te está diciendo ese punto, cómo está todo el sistema, todos los cuerpos del sistema. Porque claro, son coordenadas independientes, es decir, que si tienes esos valores, puedes sacar las posiciones de todos los cuerpos del sistema. ¿Se entiende? Imaginaos que yo lo dibujase, pues, fuesen 2 coordenadas generalizadas. ¿Vale? Que ahí lo puedo dibujar en la pantalla. Pues podríamos poner, pues, por ejemplo, para Q1 y para Q2, ¿no? Los ejes, y decir, pues, en el tiempo t, el sistema ocupa este punto. Y lo que estamos resolviendo es cómo se mueve a lo largo del tiempo, cómo van cambiando las coordenadas generalizadas del sistema. Entonces, en el fondo, lo que hay por ahí detrás con lo del cálculo de variaciones es, si uno empieza en la situación 1, en el punto 1, y quiere llevarlo al punto 2, habría infinitas formas de ir de 1 hasta 2, infinitos caminos. Y ahí no es como lo que puse de X, cuando decíamos, ¿cómo encontrar el camino más corto entre 2 puntos? Pero es la equivalencia. Entonces, ahí uno dice, anda, claro, eso me suena a lo que hacíamos, será el camino para el cual, y eso es lo que es el principio de Hamilton,
el camino que sigue el sistema para ir de 1 a 2 es aquel para el cual la integral de acción es un extremo. O sea, es estacionaria, quiero decir, es el camino para el cual se hace la integral de acción estacionaria, claro. Esa es otra forma de expresarlo. Vale. Lo que quería deciros es que si os hablan del espacio de configuración del sistema mecánico, es simplemente decir, estás poniendo en los ejes las coordenadas generalizadas. Y un punto corresponde a cómo se encuentra el sistema. No a uno de los cuerpos, sino a todo el sistema. ¿Alguna pregunta sobre eso? No creo que lo usen, pero bueno, por si acaso, si uno da el paso a la mecánica de Hamilton, lo que uno es una evolución de lo de Lagrange, entonces lo que tenemos son coordenadas generalizadas y momentos generalizados. ¿Habéis visto aquí? Tendríamos las Q sub i y las P sub i, donde uno está diciendo, sí, las P sub i va a ser una cosa como esta. Bueno, pero puede hacer una representación gráfica en la cual ya tienes, fijaos, duplicas. Ya tienes no solo las Q1, Q2, Q3 hasta Qn, sino además P1, P2, P3 hasta Pn. 2 veces eso. O sea, uno duplica eso. Pero a cambio, y uno dice, uy, lo está complicando. Pero a cambio, en la mecánica de Hamilton, mientras que aquí nos aparecen ecuaciones diferenciales de segundo orden en Q punto punto, Q1 punto punto, Q2 punto punto, en la de Hamilton es el doble de ecuaciones, pero las ecuaciones son de primer orden. Es decir, solo hasta la primera derivada. Es decir, que simplifica en ese y tiene otras ventajas. Bueno, eso por si acaso. Entonces se habla del espacio de fases y esas cosas. Bueno, espacio de configuraciones, lo que yo os quería decir. Vamos a hacer aquí la ecuación del movimiento, vamos a obtenerla. Pues por ejemplo podemos hacerlo primero, da igual el orden. Si nos lo piden a mano, la máquina lo haría, todo esto que estoy haciendo no nos daría ni tiempo a respirar. Con respecto a tita, o sea, es la derivada parcial de lagrangiano con respecto a tita. Es decir, que solo tengo que fijarme dónde me aparece tita explícitamente. Aquí en este término no. En este término uno diría, sí, te aparece tita, no, pero te aparece es tita punto, no tita. Esa es donde uno tiene que fijarse. Aquí te aparece tita punto, pero sí, aquí te aparece tita y aquí te aparece tita. Es decir, que tendremos los dos primeros términos, en un medio de m por todo esto, sería, a ver, un medio de m a cuadrado t cuadrado. Ese sería 0, ¿no? Como veis, porque no aparece tita. Voy a dejar ahí el 0. Un medio de m, l cuadrado, tita punto al cuadrado, con respecto a tita. Otro 0. Me queda el tercer término aquí, un medio de m, con el 2m, es decir, que me quedaría. Y ahora tengo que ver. A es como si fuese constante. O sea, A es una constante, perdón. T es como si fuese constante. O sea que tendríamos A, T, L. Tita punto es como si fuese constante. Estamos derivando parcialmente con... Y ahora la derivada con respecto a tita del coseno de tita. ¿Qué es lo que me queda? Menos seno de tita, ¿no? Voy a cambiar aquí, ¿sí? Menos seno de tita. Y ahora tenemos, pues lo mismo aquí, tendríamos menos mgl seno de tita. Y ahora, necesitamos, bueno, como veis, no nos sale 0. Por lo tanto, el momento generalizado no se conserva. Bueno, derivada parcial de L con respecto a tita punto. Vamos a coger otro color. Por ejemplo, el azul. ¿Dónde me aparece tita punto? Me aparece aquí, me aparece ahí. En este primer término no, en este último término no. Es decir, que tendríamos el primero 0, el segundo tendríamos un medio de ml cuadrado con respecto a tita punto, 2 veces tita punto.
acuerdo? Si no lo veis, me lo decís ahora. Lo estoy parando un momento, porque para cualquier otro problema es lo mismo, es tener cuidado. Es como si aquí yo tuviese una x, ¿no? Me dijeran x cuadrado, l cuadrado, x, un medio de m, l cuadrado, x cuadrado. Deriva con respecto a x. Chupado, x cuadrado, 2x. Pues lo mismo, mentalmente eso. Tendríamos para el siguiente término, un medio, el 2 se nos va, un m a t, m a t, l, y ahora tengo que, a ver, aquí no me aparece tita punto, solo aquí. La derivada con respecto a x de x es 1, por lo tanto me quedaría coseno de tita. Y hemos dicho que el último término no depende de tita punto, 0. Ahora, si lo hago aquí sobre esto, tendría que hacer la derivada total, y esa es la... Ahora sí, esta d es la derivada total. Tengo que ver dónde está la dependencia explícita o implícita del tiempo en la expresión. O sea que tendría que derivar, vamos a quitar el 0 este, y el 0 este, que ya lo único que hacen es molestar. Y voy a poner aquí en rojo, donde aparece el tiempo explícitamente. Me aparece aquí, ¿no? Tita depende del tiempo, tita punto depende del tiempo. Aquí me aparece explícitamente el tiempo, aquí implícitamente, aquí explícitamente, y aquí en tita también me aparece el tiempo implícitamente, la función. Voy a borrarlo de abajo. En caso de que lo necesite, me lo decís. Es decir, que tendríamos aquí, bueno, el 1 medio y el 2, ¿no? Habíamos quedado en que esto fuera. Tendríamos m, l al cuadrado. A ver, la derivada con respecto al tiempo de tita punto. Más la derivada con respecto al tiempo del siguiente término. Aquí tengo el producto de dos funciones que dependen del tiempo, es decir, que tendré que hacer la primera, m a l coseno de tita, más m a t l por la derivada de coseno de tita con respecto al tiempo. Regla de la cadena que tendremos entonces, tita punto menos seno de tita perdón, por la derivada de tita con respecto al tiempo, que es tita punto esto. Y esto no es nada más que menos el seno de tita, regla de la cadena. ¿Bien? Ningún problema. O sea que es lo único saber derivar aquí. Y la ecuación del movimiento entonces será, tenemos todo esto igual a lo de arriba, vamos a ponerlo un poco más junto. Igual a, teníamos aquí 0, 0, bueno, por aquí las M's. Fijaos que una primera comprobación, quizás haber metido la pata, ¿no? En algún sitio se me ha quedado colgando una M, ¿no? Nosotros ya sabemos ahí que
que iba a depender de, iba a ser independiente de la masa. Por lo tanto, me tiene que desaparecer por aquí. Si yo viese que aquí, fijaos, no desaparece la masa en la ecuación del movimiento, es decir, que dependería el resultado de la masa algo, tendría que estar encendiéndose las alarmas ahí, ya diciendo, algo ya no va a salir. Bien. Y ahora podríamos, con las condiciones iniciales que nos dicen, pues por ejemplo, tita en 0, el que fuese, tita 0, y tita punto de 0, pues lo que fuese. Es una ecuación diferencial, fijaos, la segunda, esto es la ecuación del movimiento. Suple a la segunda ley de Newton. Tiene que ser, es lógico que me parezca, hasta la segunda derivada. Es decir, una ecuación diferencial de segundo orden, que es no lineal. Bien. ¿Podremos hacerlo con el ordenador? ¿Perdón? ¿AL dónde? Aquí. Dime en qué término, ¿a la izquierda o a la derecha de la igualdad? Aparecen los dos lados, me parece, ¿no? Pues quizás... L tita punto seno de tita, pues sí, probablemente sí, gracias, me simplifica más todavía. MAT L tita punto seno de tita, fuera, gracias. Es el mismo, ¿no? Seguro, sí, MAT. L tita punto, el mismo signo. Pues mira, todavía más sencillo. Ni siquiera había mirado yo aquí. Por lo tanto, ¿nos queda gracias? Nos queda todavía más sencillo, lo pongo aquí arriba. Bueno. No pasa nada. Aquí había un igual, ¿no? Seno de tita. Tita punto. Vamos a dividir ya por L. Y me quedaría L tita punto menos es decir que me quedaría dividido por L. Posición de equilibrio. Posiciones de equilibrio. Es decir, que tendría aquí, tendríamos aquí o sea que G seno de tita igual a menos A coseno de tita de equilibrio, es decir que tendríamos tangente recordad que A era de esta manera, G es de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, con menos A nos quedaría esto.
esto, dividido por esto, la tangente de este ángulo. Positiva hacia la izquierda, más A, menos A. Claro, precisamente esto era la gravedad aparente. Genial, ni miré. Gracias. ¿Tu nombre era Daniel? Diego, con D. Diego. Gracias. Bueno, pero podríamos intentarlo con el ordenador. Decir, bueno, o sea que es... Lo dice el Taylor, dice, bueno, muchos, dice, ciertos autores, o sea, ciertas personas, ciertos autores, pues lo único que le echan en cara al método lagrangiano es que uno se olvida de la física que hay por detrás y es un mecánico, en el sentido de paso este, paso este, paso este, paso este, los 4 pasos que expone en el Taylor, ¿no? Y sabes derivar y ya está, no piensas en lo que puede haber detrás. Eso es lo que le pone en el texto, de lo que puedes criticar es tan, digamos, es una herramienta tan útil y tan, en muchas ocasiones tan sencilla de aplicar, que uno se olvida de lo que está haciendo entre manos. Por eso os decía ahí que no se os olvide, que hay que intentar siempre tener en mente, pensar, ahí por detrás lo que tenemos son magnitudes físicas que a lo mejor se pueden conservar, es decir, permanecer constantes a lo largo del movimiento en el sistema, y siempre es adecuado buscarla, no vaya a ser que sea una pregunta directa, que no necesites integrar las ecuaciones, simplemente te digan, oye, ¿cómo va a ser? En los problemas que hemos hecho a lo largo del curso es lo que hubiese pasado. Pero estaba diciendo, vamos a intentar que lo haga el ordenador, es decir, que uno podría poner las... ¿qué tendríamos aquí? Una forma, por ejemplo, x de t. Realmente se parece a lo que he hecho yo con el ordenador cuando era un sistema con un grado de libertad y en el cual se conservaba la energía mecánica. Entonces decíamos, va a haber solo una ecuación un grado de libertad, una ecuación del movimiento. ¿Cómo podemos obtenerla? Si E es constante, pues deriva E con respecto al tiempo, eso es igual a 0. Pero en este caso, como la energía mecánica no es constante, no nos serviría. Pero sí nos sirve esto. Pero a la hora de escribirlo, ya habría que ponernos aquí, ¿no? Y decir, ¿cómo era? Un medio, ¿no? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Poner X e Y, entonces ponía la energía cinética, la energía potencial, la energía mecánica, la suma de las dos, derivaba esa expresión con respecto al tiempo, igual a 0, eso es lo que hacíamos, o lo que hacía con el ordenador para encontrarla rápidamente. Entonces, ¿qué teníamos aquí? Un medio de... aporte al cuadrado, ¿no? Más L, si queréis, por coseno de tita. El coseno de tita, tete, no sé. Si en algo porque ahora estoy intentando de memoria, y de t, me corregís. Y teníamos menos L por... Es decir, que tendríamos la energía cinética, ¿no? La expresión. Tendríamos esto. Vamos a terminar esto y hacemos la cosa.
que teníamos m por g la gravedad por i de t. Entonces, tendremos ahí eso. Y ahora podríamos hacerlo, simplemente decir derivo, tendría que hacer d, para que os deis cuenta, si yo quisiese ahora derivar, ahora tengo que tener en cuenta, primero, aquí no he puesto el tiempo ni el tiempo, lo he hecho adrede, porque tengo que no derivar totalmente, sino tengo que hacer derivadas parciales con respecto a cierta, o sea, ahí habría, la gente lo escribiría, podría ponerlo esto en función de tita, lo más fácil creo yo que es esto. Entonces, la derivada parcial, la derivada de toda esta expresión, para que se dé uno cuenta, la derivada del lagrangiano, ¿qué teníamos con respecto a? Ahora uno dice, quiero que me la haga con respecto a tita. Tita, fijaos que aquí en las expresiones me aparece tita de ta, en eso hay que ser implacable. Es una función tita que... Entonces, aquí no os preocupéis, no va a derivar con respecto al tiempo. Todas las expresiones que encuentre tita de t, deriva con respecto a tita de t. ¿De acuerdo? Esto sería con respecto a tal como hice yo y simplificando, ahora se podrá full simplify, se le podría decir que simplifique esta expresión de alguna manera. Con respecto a tita prima de t. Ahora uno diría, haz la derivada total de esta expresión, la derivada total de esta expresión. Aquí desde esto, aquí hasta aquí. Con respecto al tema. Hombre, esto también se podría escribir con una sola D. Sería aquí, ¿vale? Veis que no cambia nada. O sea que... Pero uno mentalmente diría, ponme dos Ds. Ahí estás derivando dos veces. Pero es todavía más... lo tiene todavía más fácil el asunto el programa, porque ya tiene definidas estas funciones para que ni siquiera tengas que escribir esto. Bueno, la ecuación naturalmente sería... Perdón, cuidado que no... Ya iba a escoger la que no era. Aquí se le podría decir, simplifica, pues, m mayor que 0, g mayor que 0, o sea, sin darle los valores numéricos. Si le das los valores numéricos ya te lo va a simplificar, pero si quieres la expresión L mayor que 0... Estaba pensando, digo, tendré que poner más... ¿Veis? O sea, con esto me pone la máquina toda la expresión, pero L, M, todo eso pueden tener valores incluso complejos. Entonces, por eso te pone toda esa expresión tan... que uno dice, uy, no es lo que nos salía. En cuanto le he dicho cómo tienen que ser los diferentes parámetros, sin darle valor numérico, que yo es lo que quería, que yo sepa era esa, ¿no? Algo, me parece que un signo, hay algo malo en un signo. Hay mal. Sí, a mano, ¿no? Y además tiene que salir algo habré puesto yo mal aquí. Entonces, claro. Fijaos, desde el primer... Fijaos que tenéis licencia para matar al profe.
Es lo que... ¿Veis dónde está el error? No, mucho antes, en las coordenadas. Comprobad, por favor, yo ya lo he borrado. Lo tengo grabado ahí, lo podría, si queréis, cuando pare la... Claro que había puesto, ¿no veis con respecto a la vertical, el ángulo tita? ¿Recordáis? Aquí tengo el carrito, ¿no? Aquí tenía, y yo tenía tita esto, ¿no? Y ponía aquí X e Y, ¿no? El origen, entonces tenemos naturalmente que X era un medio de t al cuadrado y necesito el L seno de tita, y había puesto coseno de tita, y en la componente Y menos L coseno de tita, que había puesto menos L seno de tita. Entonces, ¿no? Tendríamos esto, tendríamos esto, tendríamos esto, todo eso lo podría, tendríamos entonces esto, ¿no? Y tendríamos... ahora sí, fijaos que, bueno, me lo está poniendo todo tal como le gusta a la máquina. Es decir, que el error es fijaos, desde el principio del todo. Bueno, ese ángulo, cuidado, no es que estuviese mal, sino simplemente que entonces el ángulo ya no sería con respecto a la vertical, probablemente sería con respecto a la horizontal hacia arriba, en el sentido antihorario. Bien, y ahora no merece la pena coger el siguiente... pero sí, estaba diciendo, perdonad, porque cuando vi la ecuación dije algo, ahora ya sería n de solve, ¿no? Value, plaf, ecuación, lo de siempre, ecuación del movimiento, darle valor a A, darle valor a L, a todo eso, plaf, condiciones iniciales, y ya está resuelto. No merece la pena. Pero sí, quería deciros, teníamos por aquí, uno dice, a ver si tenemos por aquí, vamos a ver, en cálculo, fijaos, al final del todo, veis aquí, me fui a cálculo, ¿no? Otra vez. Porque uno está pensando, cálculo de variaciones es cálculo. Y al final, la guía está donde te está explicando así que cosas te puedes encontrar. Fijaos, veis aquí un escondido. Uno podría buscarlo, lo de métodos variacionales. Paquete de métodos. Bueno, este es uno de las pocas cosas que, cuidado, no es que no lo tenga. O sea, no necesito buscarlo por internet, que lo tenga otro. No, es un paquete que viene incluido en el programa. Lo único, no lo carga automáticamente a la hora de ejecutar. Cuando he hecho la primera ejecución, 2 más 2 o lo que sea, no queda cargado. Es decir, que hay ciertos paquetes, algunos normalmente suelen ser, este no es experimental porque tiene ya mucho, y no sé por qué no lo cargan automáticamente, porque este no es experimental. Lo normal en la evolución del programa es que van haciendo y ampliando cosas nuevas, ¿no? Primero son pruebas bastante ya avanzadas, ¿no? Y entonces las tienen como paquetes y tú las cargas. Cargarlo, pues es, fijaos ahora mismo, ¿no? Yo creo que Euler Equations, fijaos, es tan sencillo como, es decir, con eso cargas un paquete que tiene o bien el programa o te lo has hecho tú haces tu paquete de acciones de funciones. Y hay empresas que lo que hacen es, pues, por ejemplo, siempre tengo en la cabeza hay una empresa ahí, no sé si en Alemania o en Estados Unidos, que utiliza Wolfram para el diseño de equipos ópticos. Entonces tienes que hacer simulación de los rayos, esos, de óptica geométrica. Entonces es un paquete que tú, ahí pones la pasta encima de la mesa, ¿no? Y hace lo que tú quieres. Vale, entonces nos cogemos esto, ¿no?
En el momento que haga esto ya tengo las funciones. Si no hago eso, no, las funciones no están no existen. En este momento ya están definidas. ¿Qué más necesitamos? Pues la función Euler Equations. Fijaos. Devuelve. Bueno, dependiendo de si es con una sola, por ejemplo en este caso, ¿no? La ecuación de Euler-Lagrange o de las ecuaciones que obedecen tal u, o sea, aquí tendríamos la coordenada generalizada, derivada o deducida del funcional f, o sea, del lagrangiano, que depende de la función u y sus derivadas, así como de la variable independiente x, que sería el tiempo. Es decir, que tendríamos hasta ahí es, o sea, digamos, esto hasta aquí. O sea, construyo el lagrangiano y ahora le digo, ¿cuáles son las coordenadas generalizadas? Solo tengo una. Si fuesen varias, es como en n de solve, la lista de... Pero como solo tengo una, tita de p. ¿Veis? O sea, que me borro todo esto. O sea, que esto sería... Lo he hecho simplemente para que veáis que serían los pasos que he hecho a mano. Pero aquí me cogería plaf, lo metería todo si queréis en la misma celda para no tener que romperme mucho la cabeza. Fuera esto. Podría... Me meto las condiciones iniciales. Por ejemplo, estas. Solo me faltaría antes, naturalmente, los datos. Si queréis uno. Cuidado, ahí es que tienen todo en el sistema internacional, valor 1. Por ponerlo fácil, y t de integración y... pues yo qué sé, 10. Cuidado, que entonces... ¿qué me faltaba? ¿No veis aquí? Encontrado valor no numérico para la derivada, y me lo devuelve. Cuanto he visto la, digo, se me ha olvidado ponerle la... ¿Hola? Yo diría que bastante rápido, ¿no? Y ahora pensad en esas cosas tan bonitas que venían ahí de mecanismo, ¿no? O sea, no es que sea solo mecánico a la hora de hacerlo a mano, porque es pesado las derivadas, eso es cierto, las derivadas son pesadas. Pero bueno, es ponerte y bla, bla, bla. Es que encima si tienes el ordenador a mano que te hace las derivadas, pues realmente el problema se reduce, o sea, el problema físico, o sea, de decir, la persona, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues realmente esto, la energía cinética, aquí cambiará dependiendo de cómo sea, ahora veremos algún otro ejemplo, de cómo sean los cuerpos, porque aquí solo tenemos uno puntual, sencillo, pero si fuese un sólido rígido, pues ahora veremos. Pero ahí, o sea, si fallas ahí, estás fallando en la física. Luego te lo va a hacer la máquina. Claro, cuando hacía otros años el examen con el ordenador, que muchas veces ponía una cosa de estas,
Realmente lo único que estaba pidiendo era, ¿saben hacer la energía cinética y la energía potencial? Bien. Vale, nos quedamos aquí y descansamos hasta I20, si os parece.